Bien, agradecemos a los medios de comunicación su asistencia a esta importante conferencia de prensa. Recibimos en este momento a las autoridades que integran el Gabinete de Salud Ampliado para brindar importante información referida al COVID-19. Agradecemos también a los medios, por favor, colocar sus celulares en modo de silencio o vibrador durante la conferencia de prensa. Buenos días. De inmediato dejamos con ustedes a la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Racimos. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, ya amanecimos este día, seguimos trabajando. Creemos que estamos avanzando y estamos realizando nuestro trabajo, el cual queremos compartir con ustedes este día y contarles que tenemos hasta este momento 47 centros de contingencia que vamos ya a tener estructurado los cuartos de cuidado que anunció nuestro presidente. En su momento vamos a darle los detalles, estamos trabajando intensamente en eso. Seguimos avanzando con todos los especialistas y con todas las ayudas y con la asesoría también de la OPS, con lo del hospital, ¿verdad? Tenemos hasta este momento, hasta el día de ayer a la noche, porque el flujo de salvadoreños vía terrestre no se detiene. Incluso están viniendo contingentes de estudiantes o de personas que estaban en actividades fuera del país. Tenemos alrededor de 2.300 personas en centros de cuarentena. Y para eso hemos hecho un trato a través del gabinete de crisis con hoteles, y aquí aprovecho para agradecer a la empresa privada consciente, a esos empresarios que sí se han sumado a colaborar con todas las necesidades que tiene el gobierno para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Así que hemos entregado alrededor aproximado de 51.000 raciones de comida. Muchas de esas han sido donadas o algunas donadas se han complementado a estas 51.000 raciones de comida, porque tenemos centros especiales con características geriátricas, o sea, donde están nuestros adultos mayores, y también tenemos centros específicos para la familia, donde la prioridad es los niños, las niñas, las mujeres embarazadas, y también están ahí con sus padres, porque consideramos que este es un momento difícil y es mejor no separar al núcleo que viene de fuera, y entonces están papá, mamá, niños en estos centros de cuarentena, ¿verdad? Son casi más de 20.000 chequeos de salud, de tomas de síntomas, tomas de temperatura, identificación temprana de síntomas. Nuestros médicos, nuestras doctoras, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, todo nuestro personal de salud están en la primera línea de contención del coronavirus. Son personas entregadas a este país, a quienes les debemos un tributo permanente por el trabajo que están desarrollando, no solo en los centros de contención, sino en todo el sistema de salud, tanto unidades de salud, de seguro social, como hospitales. O sea, todos tienen un mismo protocolo y están endureciendo todos los procedimientos de tal manera de que podamos, en la medida de lo posible, porque nuestra población no siempre es una población disciplinada, entonces estamos tratando de contener, de identificar de forma correcta lo que se está haciendo para que podamos tener un tratamiento más rápido, más profesional, cada vez más profesional, y poder detener lo mejor posible la curva de crecimiento del coronavirus dentro de nuestro país. Hay alrededor de más de 200.000 empleados, trabajadores, servidores del Estado que están involucrados en todas las tareas de contención en el trabajo contra el coronavirus.
Todas las carteras han puesto vehículos, han puesto recursos, están trabajando, todos nuestros titulares involucrados en este tema. Es un esfuerzo país que, combinado con los esfuerzos de aquellas empresas privadas que, como en el caso de los hoteles, que han puesto tarifas adecuadas, tarifas accesibles, que nos están poniendo condiciones, están poniendo por encima de sus intereses económicos o de la restricción de sus ganancias mensuales o de sus proyecciones de utilidades anuales, han puesto por encima de eso el ser salvadoreños, el ser responsables, el ser solidarios. Sin solidaridad y sin que estemos en comunión todos con un solo objetivo: protegernos, proteger al vecino, proteger a nuestra familia, proteger a nuestros abuelos, proteger a nuestros hijos, a nuestros nietos, y después entonces unirnos para recuperar el país. Si no ponemos eso todos, incluyendo los que salen a la calle simplemente porque quieren salir, porque no entienden que probablemente a ellos no les va a afectar, pero pueden convertirse en portadores y llegar a su casa y enfermar lo que más quieren, que es su familia, que son sus hijos, que son sus hermanos, que son sus abuelos. Si no ponemos todos en común proteger al país, dejar de hacer risa, dejar de circular noticias que no son adecuadas, dejar de tomar actitudes unilaterales y paralelas a lo que el gobierno está estableciendo por el bienestar de todos, entonces se nos complica más. Es una actitud individual, es una actitud institucional, es una actitud personal, responsable, la que debemos de tener todos y cada uno de los salvadoreños y las salvadoreñas, incluyendo aquellos que se conviertan en cómplices de personas que ingresen de manera inadecuada, incluyendo aquellos que se conviertan en cómplices de los que se aprovechen con los precios en algún producto para la población. En este momento nosotros necesitamos responsabilidad, necesitamos crecer como salvadoreños, necesitamos crecer como personas, necesitamos ser responsables. Si tenemos para pagar un servicio, hagámoslo. Si tenemos, no dejemos de pagar. Nadie puede dejar de pagar los tributos, porque el país necesita recursos para poder hacer frente a la pandemia COVID-19. Así que el día de ayer ha sido intenso. Dimos a conocer el primer caso de coronavirus. Estamos trabajando, y la doctora Lavín nos da más detalles. Estamos trabajando alrededor de ese y de cualquier otro caso que nosotros tengamos que descargar o que estén en categoría de sospechosos. También hemos hecho una serie de medidas que este día van a ser presentadas ante la Asamblea Legislativa por nuestro secretario privado y por otros funcionarios. Así que este gobierno no se detiene, ¿verdad? No se detiene. El caso de Metapán es un caso específico. El coronavirus no se comporta de manera, digamos, suave. El coronavirus se expande y estamos trabajando para que esa propagación sea la menos posible, para que este país tenga menos efectos de devastación como lo han tenido otras naciones y economías muy desarrolladas y sistemas de salud mucho más preparados y con muchas más condiciones de las que nosotros encontramos así. Entonces, queremos mantenerlos permanentemente en sintonía de lo que estamos haciendo a partir de la declaración transparente de la confirmación del primer caso. Pedimos a la población que no entre en pánico, que no abarrote los lugares de compra, que no viole en ese momento la disposición de que no hayan más de 50 personas en un solo lugar. No es necesario. Es más fundamental que se quede en la casa. Quédate en la casa si no tienes nada que ir a hacer y que no sea importante hacerlo en la calle. Estamos siempre con las fronteras abiertas para el ingreso de las mercaderías. No preveemos que vayan a haber que vaya a haber un desabastecimiento, que no vayamos a tener agua, que no vayamos a tener comida, que no vayamos a tener con qué alimentar a nuestra familia. Si lo hacemos de manera responsable, no solo
no vamos a provocar un caos en los lugares de compra, sino que también vamos a evitar que por ir a comprar de manera desordenada, que por caer en pánico, vayamos entonces a llevar el virus a la casa. Hay que hacerlo de manera ordenada, siguiendo las disposiciones que el gobierno ha emitido y que Protección Civil está haciendo aplicable en cada uno de los espacios, ¿verdad? Hemos venido trabajando desde el 16 de enero, tenemos la infraestructura, estamos mejorando infraestructura, nuestro presidente está dando las orientaciones permanentemente, tenemos los recursos, afortunadamente, para poder responder de una manera ordenada, pero no podemos caer entonces en otros temas y en otras distracciones. La población es fundamental que acate para que nosotros podamos entonces programar todos juntos y con la ayuda de Dios y de todos nuestros médicos y de toda la gente que está involucrada en esto, una salida próxima y una salida exitosa a este problema. Escuchamos en este momento al viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alaví. Pedimos a la población que siga cumpliendo todas las medidas de prevención que anteriormente se han descrito, que realicemos todas las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud en conjunto con este Gabinete de Salud han estado empleando. También pedimos a la población no entrar en pánico, no tener dudas sobre todo lo que se ha venido realizando con efecto de la prevención. Hay que seguirlo realizando, no significa de que vamos a bajar la guardia en todas las medidas de prevención que se han estado realizando. Entonces debe estar tranquila la población. Las fases del plan siempre han estado bien claras y se dividían, como yo he comentado en varias ocasiones, una fase anterior a la llegada, una fase una vez se identifique el primer caso y una fase cuando esta enfermedad ya se encuentra en nuestro país. Así que le pido a la población que se quede tranquila, a la población que no entre en pánico, que evitemos desacatar las recomendaciones que se han girado, evitemos salir en la medida de lo posible, si no es necesario no lo hagamos, un lavado de manos constante, evitar estar en aglomerados de personas, evitar estar en contacto con personas que tienen sintomatología respiratoria y sobre todo estar informados. Sabemos cuáles son las líneas de acción, sabemos el número del sistema de emergencias médicas que está a disposición para tener cualquier evaluación que los salvadoreños necesiten. Todos vamos enfocados a la prevención y a garantizarle a la población salvadoreña que esta enfermedad no va a tener el impacto que ha tenido en otras partes del mundo. Es importante mencionar el caso el cual ya se ha confirmado por coronavirus en nuestro país, está siendo evaluado, se le está dando todo el seguimiento a los contactos, se han tomado pruebas ya para verificar el estado y la condición de estos. Además, hemos realizado más pruebas en la región. Para nosotros es importante iniciar ese cerco epidemiológico, es importante iniciar ese cordón en el cual no se genera una restricción al paso. Es una medida constante de toma de signos vitales para poder identificar pacientes que en algún momento tuvieran sintomatología. La población debe ser consciente, si presentamos síntomas respiratorios, si presentamos cualquier posibilidad de tos o fiebre, consultemos de manera inmediata, no nos quedemos en el hogar, hagámoslo a través del sistema de emergencias médicas y eso va a garantizar que todos nos sumemos contra la lucha de esta enfermedad. No bajamos la guardia en las diferentes regiones que no son el que actualmente se ha confirmado, sino que se siguen implementando las vigilancias centinelas en las cuales observamos la red hospitalaria, observamos la red de unidades de salud para garantizar que esta nueva enfermedad no esté circulando activamente en el virus. Hay todo este tipo de estrategias enfocadas a identificar tempranamente y tomar acciones en base a la evolución de esta nueva enfermedad en nuestro país. Así que a la población, le reitero, le pido que no entremos en pánico. Tenemos el primer caso confirmado de coronavirus, la región estaba expuesta ante el crecimiento de esta pandemia mundial, pero los planes de acción, así como el retraso a la llegada de esta enfermedad que ha sido eficiente, así también los planes de acción, una vez está el primer caso en El Salvador, van a ser exitosos, siempre y cuando nos unamos todos como salvadoreños. De inmediato escuchamos al representante de la OPS-OMS en El Salvador, Carlos Garzón. Gracias. Quería
hacer un breve comentario en relación con el trabajo que se ha venido haciendo y en especial un llamado a la población. Las cifras aumentan extremadamente rápido en todos los países de la región de las Américas. Eso quiere decir que lo que inicialmente fue en Asia, después en Europa y ahora en la región de las Américas, viene asumiendo comportamientos relativamente similares en el comportamiento de la aparición de las enfermedades, y aquí es donde cada una de las personas juega un papel fundamental. No hay otra manera de transmitir la enfermedad que persona a persona. El distanciamiento social, o sea, no lo olviden, mantengan estas medidas de distanciamiento, el aislamiento en las mismas casas. Hay que tomar esas medidas porque la enfermedad es altamente transmisible. Solamente si las personas tienen en cuenta esto, vamos a lograr reducir de manera importante la transmisión de la enfermedad. Las manos, lo que ya se ha venido comentando de manera constante e impermanente. El segundo punto es la consulta pronta, urgente, llamar, informarse, para no dejar que los pacientes empeoren rápidamente y después sea muy complicado la atención en los hospitales. Ya se ha hecho con todo este trabajo la parte inicial de trabajar y prepararse. Ahora se necesita la participación de cada una de las personas en este proceso. Ese es el llamado que quería hacer. Gracias. Escuchamos a continuación al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Tengan todos muy buenos días todavía. Tal como el presidente lo ha venido informando a través de los distintos medios, este día vamos a presentar a la Asamblea Legislativa 2 decretos en materia fiscal que tienen que ver con tratar de minorizar los problemas que tienen algunos sectores específicos. En el caso del sector turístico, se amplía el plazo del pago del impuesto sobre la renta. Eso implica que tienen que hacer su declaración de impuestos en línea del ejercicio 2019 hasta por 30 días, sin intereses, multas y recargos, para personas naturales y jurídicas del sector cuyo impuesto a pagar sea de hasta $25.000. Con esto estamos cubriendo, digamos, un buen porcentaje de la mediana y pequeña empresa. Adicionalmente, se amplía el plazo del pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2019 hasta por 30 días para personas naturales y jurídicas. Es decir, esta medida es de carácter general hasta $5.000. Es decir, aquellas personas naturales y empresas que tengan que pagar impuestos hasta un total de $5.000, se otorgarán hasta 8 cuotas, sin intereses ni recargos. Es decir, estamos ampliando el plazo de 6 a 8 cuotas para disminuir el pago. Y adicionalmente, para el sector turístico se está suspendiendo la contribución especial al turismo del 5% por 3 meses. Y de carácter general se amplía el plazo para realizar el pago a cuenta del impuesto sobre la renta de los meses marzo, abril y mayo, y se otorgarán hasta 6 cuotas sin intereses ni recargos. Adicionalmente, para brindarle apoyo, digamos, al sector público a través del sector privado, se está generando exención de impuestos para las donaciones dirigidas al sector público encaminadas a atender la emergencia. Es decir, que las donaciones tienen que hacerse hacia el sector público para que el sector público pueda dirigirlas. Estamos identificando los recursos del presupuesto 2020 y reasignándolos al gasto público enfocado a la emergencia. Vamos a llevar a la Asamblea el decreto de los 2.000 millones para fortalecer el fondo, para crear el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, del cual se van a presentar, digamos, distintos fondos.
El primero es un fondo de 50 millones de inversión para la recuperación económica de las micro y pequeñas empresas mediante programas de inversión para la ampliación de capacidades y encadenamientos productivos. Así también se va a implementar un recurso de inversión de 80 millones de dólares para el sector agropecuario dirigido directamente a la seguridad alimentaria. Se dará un bono, como lo ha anunciado el presidente, de $150 a todas las personas de las instituciones de gobierno que trabajan directamente durante la emergencia y para la emergencia. ¿Qué implica eso? Que tenemos que hacer reasignaciones presupuestarias para poder cumplir con todos los requerimientos. Adicionalmente, con el fondo de inversión queremos generar un crecimiento de la inversión pública para poder dinamizar la economía y que no se estanque a través de la construcción de la generación de un programa de viviendas y la infraestructura que se pueda desarrollar con los 262 municipios. A la fecha se han presentado un promedio de 320 proyectos que en su total tienen más o menos 90 millones de dólares. Gracias, ministro. De inmediato damos paso al espacio de preguntas. Vamos a iniciar con Enrique López de La Voz de América. Buenos días, señores funcionarios. Quisiera saber, a pocas horas de que se instaló el cordón sanitario en Metapán, ¿cuál es la información que se tiene al respecto? Si ya se logró identificar algún nexo epidemiológico, personas que hayan estado en contacto con esta persona que ya resultó como positivo con el coronavirus. Sí, inmediatamente a la implementación de esta vigilancia y de este cerco epidemiológico se ha recolectado muestras en bastantes partes de la población y específicamente en población que estuvo de alguna manera en contacto, y es por eso que ahorita estamos realizando ese bloque de pruebas que se tendrán el día de mañana los resultados. Se ha implementado no solo una región específica de Metapán, sino que se están implementando pruebas a lo largo del país. Ya se tiene en procesamiento y el día de mañana tendremos resultados sobre estas pruebas que se están tomando. A continuación, escuchamos a Gerardo Hurtado de Canal 21. Muy buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el cordón epidemiológico en el sector de Metapán. Si las autonomías de los gobiernos municipales pueden prohibir el ingreso de personas a sus municipios. Entiendo que San Miguel, Chalchuapa ha tomado esa medida. Y lo segundo, preguntarle sobre, hay una gran cantidad de rumores, lo manejo así porque se están manejando en redes sociales, pero que sería interesante conocer su opinión de que por lo menos en San Miguel se habla de 4 casos sospechosos, que, perdón, en otras zonas, en San Vicente también otros casos. Me gustaría, viceministro, si pudiera ser enfático en señalarnos si realmente existen sospechas en pacientes o si simplemente son personas que han ido a albergues, que la gente puede tener esa confusión y no pueden tener claro de que la gente que está en cuarentena no necesariamente son casos sospechosos. Sí, llamar a la población que esté tranquila. Este gobierno desde un inicio lo expresaba, en el momento en que exista el primer caso confirmado de coronavirus, se comentará de inmediato y así se ha realizado. Entonces, la voz oficial o el canal oficial sigue siendo el Gabinete de Salud Ampliado y nosotros estamos notificando si existe o no casos de coronavirus. Hoy por hoy tenemos un caso confirmado de coronavirus y las acciones estratégicas van enfocadas a donde hemos identificado ese caso. No por eso vamos a bajar las medidas de prevención, de identificación en el resto del país, pero nuestro enfoque va hacia eso. Por eso el cordón sanitario. Este cordón sanitario está enfocado a identificar sintomatologías y de alguna manera a tener una vigilancia más estrecha. Hoy por hoy se ha escuchado en redes sociales, como lo comentan, que 4 casos en San Miguel, que 4 casos en Santa Ana, o lo que las redes sociales circulan, pero eso es totalmente falso. El Ministerio de Salud actualmente está dando los datos
todos los días a través de estos medios, o pueden visitar la página web del Ministerio donde se activa la cantidad de casos confirmados que se tienen. Así que a la población la tranquilidad que al presentarse un nuevo caso, este Gabinete de Salud ampliado lo va a mencionar en su momento. Quizás ampliar respecto al tema de las municipalidades. Miren, si bien es cierto, la Constitución de la República le concede a los municipios autonomía, este no es el momento porque está declarado a través de la Asamblea Legislativa un estado de emergencia nacional y la ley de restricción temporal de derechos constitucionales. Por lo tanto, San Miguel y cualquier otro municipio debe activar su Comisión de Protección Civil y acatar, en lo absoluto, acatar todas las disposiciones que se están emitiendo a través de Protección Civil y a través del Ministerio de Salud y de todas las carteras que tengan que aplicar todas las disposiciones que se han generado a partir de los decretos. Yo creo que no debemos abrir ninguna ventana paralela, por favor, no distraigan al Gabinete de Salud, por favor, no distraigan al Ministerio de Salud y a todas las instancias que están trabajando de manera unificada, identificando, detectando y conteniendo el coronavirus. Trabajemos todos unidos. Son estos los lineamientos. Estos lineamientos están basados en el Reglamento Sanitario Internacional y cualquier cosa que se haga de manera unilateral, lo único que podría llegar a lograr, ¿verdad?, si no se hace de manera sintonizada, es poner en riesgo a la población, ¿verdad? Es poner en riesgo a la población porque nosotros estamos articulando y estamos monitoreando y estamos generando a través del Ministerio de Salud, a través de todas las instancias calificadas para ello, cada uno de los pasos a dar. No hay ningún otro caso confirmado, ningún alcalde, ninguna alcaldesa, ninguna otra instancia tiene la capacidad de hacer esas pruebas ni tiene la facultad de hacerlas, así que nadie puede confirmar absolutamente nada. Todas las informaciones van a ser hechas a través del Gabinete Ampliado de Salud. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo de Jennifer Hernández de Noticias 4 Visión. Buenos días. Quizás en las últimas horas nosotros hemos recibido muchas denuncias de las personas que están manifestando que el sistema de salud está colapsado. Entonces quizás que ustedes dejen claro quiénes son las personas que en verdad pueden llamar al sistema de emergencia para evitar esta situación. Sí, tiene razón. Sí, es bien importante esto. El sistema de emergencias médicas ha sido diseñado para dar una atención directa y una orientación sobre todo los posibles casos sobre coronavirus. Ahora bien, estamos dándonos también nos están brindando mucha información en el cual los salvadoreños están utilizando de manera irresponsable el sistema de emergencias médicas para otro tipo de consultas que no están relacionadas a una emergencia, sino que están relacionadas a información general. Y quiero ser bien enfático, si bien es cierto, el sistema de emergencias médicas va a dar una atención ante coronavirus relacionado a una emergencia, no es un canal para que nos informemos sobre generalidades de coronavirus. Por eso está la página oficial del Ministerio, por eso están todos los mecanismos de canales internacionales oficiales para que nosotros tengamos acceso a esta información. El sistema de emergencias médicas solo es exclusivo para atender emergencias relacionadas en este caso a coronavirus y también evitemos estar utilizando para hacerlo de manera irresponsable preguntando sobre otros temas o incluso llamadas que son en broma, y este tipo de situaciones no vienen a contribuir a la situación del país con esta nueva enfermedad. Así que les pido un llamado a la población a ser responsables. Se está buscando el mecanismo para incrementar toda la capacidad necesaria que este sistema de emergencias puede tener, pero por favor seamos responsables y utilicemos de manera adecuada este canal de información y sobre todo información para atender una emergencia. La última intervención a cargo de Saraí Alas de Diario El Mundo. Buenos días. Mi primera pregunta es sobre si el paciente 1 ha dicho cuál fue su recorrido y con quién estuvo contacto. Además de si durante la noche y la madrugada han identificado los contactos. Además de haber identificado los contactos que el paciente tuvo, ¿cuántas pruebas han hecho? Si este paciente salió de Metapán,
Y si el hospital de Metapán está en cuarentena, y en el dado caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cuántas personas estarían en cuarentena? También, ¿cuál es el estado de las personas? ¿Cuál sería el estado de salud de esta persona con coronavirus actualmente? ¿Cómo le ha avanzado la enfermedad? ¿Cuántas pruebas han hecho? Y hace unos minutos la Fiscalía confirmaba un procedimiento de una doctora en el sistema de salud que ingresó procedente de Alemania y que supuestamente entró de forma ilegal. Queremos saber si tienen conocimiento del caso. Gracias. Sí, iniciamos con lo más importante, y es el estado de salud de la persona. Este compatriota está totalmente estable, se le está brindando la atención. El protocolo de intervención para estos pacientes ya está definido por la Organización Mundial de la Salud y se está realizando. Con respecto a las rutas del paciente, eso es precisamente la misión del Ministerio de Salud en cuanto al manejo cuando se detecta el primer caso, y nuestros especialistas y nuestros equipos de respuesta rápida se están encargando de esto para tomar la cantidad de muestras que sean necesarias. Hoy por hoy ya se lleva aproximadamente 2 bloques que suman cerca de 90 pruebas que estarán a la brevedad posible para tratar de identificar todos los posibles nuevos casos que pudieran existir en base a las pruebas y a la vigilancia estrecha. Ahora, con el tema del doctor que se comentaba que había ingresado, el Ministerio de Salud conoce, es un trabajo de la mano que se está realizando con las autoridades correspondientes de migración, y se va a dar el resultado al tener completo el análisis de este caso. La doctora va a ser cuarentenada si ha sido de esa manera, y se le va a aplicar el protocolo que la Organización Mundial establece como cualquier otra persona. Bien, así concluye esta conferencia de prensa. Agradecemos a los medios